La dilatación es un efecto natural en el cual las dimensiones de un cuerpo aumentan si la temperatura a la que está expuesto dicho cuerpo aumenta. Después de que este fenómeno ocurra y que la temperatura vuelva a su valor inicial, el cuerpo dilatado vuelve a su estado inicial. Hay tres tipos de dilatación: la dilatación lineal, la dilatación superficial y la dilatación de volumen. Se denomina dilatación térmica al aumento de longitud, volumen o alguna otra dimensión métrica que sufre un cuerpo físico debido al aumento de temperatura que se provoca en él por cualquier medio. Al aumentar la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas y por tanto la distancia entre ellas. Esto es lo que hace que se dilaten, como lo estamos viendo en la figura en la pantalla. La dilatación lineal es aquella en la cual la variación es en una sola dimensión, ya sea en alto, ancho o largo. La dilatación depende de la longitud inicial y del aumento de temperatura, siendo proporcional a ambos. Tenemos que el aumento de longitud es igual a la constante de dilatación por la longitud inicial por el aumento de temperatura. La dilatación lineal es aquella en la cual predomina la variación de una única dimensión, o sea, el ancho, el largo o la altura de un cuerpo. Para estudiar este tipo de dilatación, imaginemos una barra metálica de longitud inicial L0 y temperatura θ0. Si calentamos esa barra hasta que la misma sufra una variación de temperatura delta de θ, notaremos que la longitud pasa a ser igual a L. En esta exposición también hablamos de la dilatación superficial. Esta es aquella que predomina cuando hay variación de dos dimensiones, donde el factor de cambio de dicha dilatación es el incremento de la temperatura. Se puede decir un ejemplo de ello para explicarlo un poco mejor. Viene siendo una placa metálica que al momento en que tú le aumentas la temperatura poniéndole fuego, tiene unas dilataciones lineales tanto a lo largo como a lo ancho que son proporcionales entre sí, que hace un efecto en cadena y proporciona la dilatación superficial, que aumenta el volumen más no su masa. Podemos hablar de la fórmula, que la fórmula para obtener un valor de dilatación superficial es el incremento del área es igual a beta por el área inicial por el incremento de temperatura. La dilatación superficial se da en aquellos cuerpos que están en dos dimensiones, sean placas, láminas o tapas. En nuestro dibujo a la izquierda podemos observar la superficie inicial delineada y la superficie final en la línea punteada. El delta de la superficie vendría siendo la superficie final menos la superficie inicial. Vemos la variación de la temperatura, que sería la temperatura antes y después de la dilatación. Entonces en la fórmula encontramos el delta de la superficie igual a la superficie inicial por el delta de la temperatura por el coeficiente de la dilatación del material. La dilatación volumétrica es el aumento en las tres dimensiones que sufre un cuerpo al aumentar su temperatura. Las fórmulas son: para sacar la variación de volumen es igual al coeficiente de dilatación volumétrico por la velocidad inicial por el cambio de temperatura. Y para sacar el volumen final es igual a la velocidad inicial por 1 más el coeficiente de dilatación volumétrico por el cambio de temperatura. La dilatación volumétrica. Esta se caracteriza por la variación del volumen del cuerpo. Este fenómeno se ve dado por la siguiente fórmula, en donde B será el volumen final del cuerpo, B0 el volumen inicial, delta de θ la variación de la temperatura y en este caso el símbolo es el coeficiente de dilatación volumétrico, el cual es el triple del coeficiente. El comportamiento del agua al congelarse. Los líquidos se caracterizan por dilatarse al aumentar la temperatura. Sin embargo, el agua, cuando cambia de estado líquido a sólido, este se comporta de una forma inusual, ya que en vez de contraerse o reducir su volumen,
esta se expande. El agua disminuye hasta llegar a los 4 grados centígrados. Después de esta temperatura empieza a aumentar. Cuando llega a esta temperatura también es cuando llega a su densidad máxima, que son 1000 kilogramos por metros cúbicos. Cuando el agua se congela, sus moléculas se acomodan de una manera más ordenada, dejando grandes huecos hexagonales. Por estas razones por la cual el hielo puede flotar sobre el agua. Cuando el agua se congela, su volumen aumenta. Cuando el agua se congela, se contrae al principio, como todos los cuerpos, pero al llegar a los 4 grados centígrados, cesa la contracción y su estructura se dilata, causando que se transforme en hielo. La dilatación anómala es la dilatación que explica el por qué el hielo es menos denso que el agua y por lo tanto flota sobre ella. Esta dilatación es muy importante en los ecosistemas acuáticos, como por ejemplo en los lagos. Cuando llega el invierno y bajan mucho las temperaturas, causa que se formen las capas de hielo sobre la superficie del agua.